¿sí? Pero evidentemente el consumo energético, el consumo de potencia de nuestro procesador se va a transformar en algo que se va a transformar en calor, porque nosotros lo que estamos haciendo es metiendo energía y transformando la información, pero no es una máquina, sino que toda la energía que estamos metiendo se va a transformar en calor. Entonces fijémonos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre energía y potencia? Nosotros sabemos que la potencia es la derivada de la energía con respecto al tiempo, es decir, la cantidad de energía por unidad de tiempo. Fíjense en que en este caso la potencia, ¿no es cierto? Evidentemente si yo tengo esta cantidad de energía y la divido por esta cantidad de tiempo, va a ser esto mucho más potencia que esto, en donde la energía está más distribuida a lo largo del tiempo, pero la potencia va a ser mucho menor. Evidentemente esto va a haber sido así porque el dividendo va a ser más grande. Entonces, ahora, ¿qué impacto, qué problema tiene esto? Porque en definitiva, si yo lo primero que entendería es la energía. Ahora pensemos que la energía yo se la meto a un sistema. Entonces, el sistema evidentemente va a acumular esa energía, en forma de calor, de calor, se va a manifestar como temperatura, perdón. ¿Sí? Entonces esa temperatura va a subir, va a empezar a subir. ¿Por qué va a empezar a subir? Porque va a querer equilibrar, va a querer devolver esa energía, ¿no es cierto?, al medio ambiente. La temperatura se tiene que equilibrar. Entonces, ahora bien, si nosotros tenemos y le metemos la energía toda de golpe, ¿no es cierto? Va a tardar voy a tener que estar mucho más tiempo, o sea, voy a tener mucho más potencia y la diferencia térmica va a ser mucho más grande. Entonces, el salto térmico va a ser mucho más grande. Acuérdense que un sistema tiene una capacidad térmica, es decir, una capacidad térmica y una resistencia térmica, lo cual tengo una constante de tiempo térmica. Entonces se va a tender a equilibrar como si fuera una ecuación de primer orden, es decir, E a la X, ¿no es cierto? Va a ser negativo. Entonces la temperatura va a subir para equilibrar esa cantidad de energía. Esto es equivalente a la cantidad de carga que yo le meta a un capacitor y a la tensión va a ser equivalente a la temperatura. Entonces, mientras más carga yo le ponga, mientras más energía yo le ponga al capacitor, más temperatura voy a tener. Ahora hay otro problema más, porque si yo pusiera toda esta cantidad de potencia o esta cantidad de energía distribuida en una hectárea cuadrada, y no pasa nada. Pero si yo la empiezo a poner, ¿no es cierto?, en algunos nanómetros, la cosa es muy distinta. La densidad de potencia va a hacer que se me rompa el transistor porque la temperatura va a subir y me va a fundir el material. Ahora fijemos lo que ha ido pasando con el tiempo, lo cierto que ha sido esto. Es decir, cómo ha ido subiendo la densidad de potencia con respecto a las distintas tecnologías. Fíjense, aquí teníamos el Pentium 4, ¿no es cierto? O sea, estábamos los 180 nanómetros. Y fíjense que ya teníamos algo así como 100 vatios por centímetro cuadrado. Es decir, una potencia muy alta. Pero fíjense que, está bien, esto es una escala logarítmica, ¿no es cierto? Pero aquí está un reactor nuclear. La temperatura que tiene, aquí está la tobera de un cohete y aquí estaría el Sol. Sí, evidentemente nosotros tenemos un límite en donde no lo podemos sobrepasar, ¿sí?, que está por aquí, ¿no es cierto? Entonces esa cantidad de energía, de potencia por centímetro cuadrado, que es lo que me rompe el transistor, no la puedo sobrepasar, porque es lo que tengo lo que tengo que eliminar. Ahora, no lo puedo sobrepasar ¿cómo? Porque yo podría agarrar y decir, no, pues yo voy a refrigerar mi transistor o mi circuito con helio líquido o alguna cosa por el estilo. No, estamos hablando de que los sistemas de refrigeración no solo encarecen, sino que también los hacen más sensibles, más débiles, más vulnerables a nuestro sistema. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es que nuestro procesador esté refrigerado con aire. Entonces ahora veamos cómo ha sido esta evolución de la tecnología y cómo esta evolución de la tecnología nos ha llevado a el incremento de la potencia. Sí, fíjense que nosotros aquí en el eje de las ordenadas tenemos la potencia, aquí en el eje de las abscisas tenemos las tecnologías en nanómetros y aquí vamos viendo cómo las distintas arquitecturas que hemos ido poniendo, ¿no es cierto?, van aumentando las potencias. Aquí tenemos el Pentium 4, ¿sí? Y entonces
si ustedes se fijan, este fue el momento en donde en el 2005, el 2004, final del 2004 y 2005, empezamos a tener el problema con los procesadores, ¿sí? Entonces se sobrecargaron la cantidad de energía, o sea, perdón, la cantidad de potencia por la densidad de potencia, la cantidad de potencia por centímetro cuadrado fue tan elevada que nos rompían los procesadores. Entonces ahí sí se decidió que no íbamos a pasar de los 100 vatios, ¿sí? Entonces, esta es la potencia de límite que hemos establecido para los procesadores. Vemos un poquito más profundamente esta idea de la energía y la potencia. Es decir, nosotros tenemos la potencia de, aquí tenemos graficados los porcentajes de potencia que un procesador, ¿no es cierto?, disipa. Este procesador, si nosotros vemos un titanio 2, este titanio 2 de 130 vatios, ¿sí?, en 180 nanómetros. Acá el segundo ejemplo tiene 130 nanómetros con 3 megabytes de cachete L3 y corre a 1 giga y está alimentado con 1,5 volts. Fíjense que este otro de 130 nanómetros, 6 gigas de 6 megabytes de L3 y corre a 1,5 giga y está alimentado con 1,3 volts. Ahora, fijémonos, ¿no es cierto?, en lo siguiente, fijémonos en cómo está distribuida la potencia. Y además, fijémonos aquí que cuáles son las componentes de potencia. Vamos a ver aquí que la potencia tiene tres componentes. Una componente de conmutación, que es la energía que digamos que ve una compuerta o que ven las compuertas como carga de las siguientes compuertas o de los siguientes dispositivos que tienen a la salida de esas compuertas. Ellas van a ver una energía que es puramente, o una potencia que es puramente capacitiva. Entonces, como la fórmula de la potencia es V por I y la fórmula si yo tuviera una carga puramente capacitiva, y tendría la tensión, sería V cuadrado sobre Z, perdón. Entonces, como Z es 1 sobre omega C, acá aparece C, aparece F, porque estaba en el denominador, volverá al denominador, y aparece B cuadrado. Entonces, la potencia esta es como si yo tuviera un circuito equivalente, ¿no es cierto?, de una carga puramente capacitiva. Evidentemente todos los tipos que están aplicando están aplicando frecuencia sobre sus cargas. Además tenemos la fuga, o sea, una potencia estática que tenemos la fuga de la corriente de fuga, porque yo tengo un transistor que si bien se ha cortado y tengo I0, que I0 es la corriente de fuga, entonces no se ha cortado. Entonces VCC por la corriente de fuga, y además tengo la tensión de saturación que no es cero. Entonces tengo la corriente de saturación por la tensión de saturación en la salida del transistor. Entonces tengo una potencia debida a la fuga. Y además tengo otra potencia más, que es la potencia de cortocircuito. Esta potencia de cortocircuito se produce cuando yo tengo dos transistores en oposición y uno está cortando y el otro está saturando. Mientras esto está sucediendo un cortocircuito, y esta es la potencia a la que estoy haciendo referencia. Entonces, básicamente hay dos tipos de potencia: una potencia que es dinámica y una potencia que es estática. Es decir, una potencia de fuga, que es por no hacer nada, ¿no es cierto? Yo tengo una potencia estática. Entonces, fíjense aquí, la torta es esta, que tengo potencia dinámica, ¿no es cierto?, potencia de fuga o potencia estática, potencia de los dispositivos de entrada-salida, y un cache, un link gauge, ¿no es cierto?, de las memorias que yo tengo ahí, ¿sí? Pero fíjense que la mayoría de la potencia, ¿no es cierto?, me la estoy gastando en la potencia dinámica, es decir, el 74% es potencia dinámica ya en este procesador. Fíjense cómo desde este procesador a este procesador hemos tendido a gastarla en potencia dinámica. Es muy importante esta fórmula, porque después vamos a poder establecer claramente que la tensión a la que va a funcionar el procesador, ¿no es cierto?, va a ser la mínima tensión que soporte esa frecuencia. O sea, para que yo tenga para que la frecuencia siga subiendo, ¿no es cierto?, yo tengo que aumentar la tensión, ¿sí? Entonces, eso por problemas físicos del proceso de la juntura. Entonces, yo necesito una tensión mínima, un umbral mínimo de tensión para que a una frecuencia me funcione.
Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y por qué no por qué no subo más la tensión de esa? Y no, porque no me conviene, porque mientras más suba la tensión, más me va a subir la potencia, y yo lo que estoy buscando es que la potencia baje. Entonces voy a establecer una relación directa entre la tensión y la frecuencia, entonces yo me voy a dar cuenta que esta potencia que yo tengo acá sube con el cubo de la frecuencia, ¿sí? Es decir, subo la frecuencia y la potencia que va a disipar este dispositivo sube al cubo. Entonces ahora el problema del consumo, ¿cierto? El problema de la energía y la potencia, la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para mejorar el rendimiento de los sistemas? El rendimiento con respecto a la energía, es decir, tener mejor performance con menos cantidad de energía. Una de las cosas que yo me tendría que preguntar es cuántos vatios yo gasto, cuántos microvatios yo gasto por ejecutar una instrucción. Entonces, una de las cosas es hacer mejorar el nivel de core, balancear la potencia y la performance, es decir, que yo lo que tendría que hacer es ver cómo hacer para que con una determinada performance yo tenga digamos, un gasto energético, es decir, cuánto es lo que yo tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es decir, bueno, mira, voy a llegar hasta 100 vatios con cada core o hasta una determinada potencia y poner más core. Y darme cuenta si la cantidad si poner más core es mejor o es peor. ¿Y qué tipo de core? Cuando me refiero a qué tipo de core me voy a referir a si son simples o son complejos. Ya vamos a hacer un hincapié sobre eso. Entonces, yo digo, bueno, vamos a integrar múltiples cores en un chip, ¿no es cierto? Entonces vamos a balancear la complejidad de los cores. Es decir, a ver, yo me doy cuenta que hay cores complejos y que hay cores simples. Unos tendrán una ventaja y otros tendrán otra. Entonces yo digo, bueno, los vamos a balancear a esto. Entonces ya ahí me resulta una cosa que son cores heterogéneos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y aceleradores sobre el mismo chip. Es decir, evidentemente, si yo pongo cores heterogéneos, eso quiere decir que voy a tener como que voy a tener distintos tipos de procesadores en un mismo chip. Un caso de esto es el CEL. Pero fíjense que aparece y emerge otro problema nuevo, y el problema nuevo que me está emergiendo es que yo necesito por lo menos dos compiladores, uno para un tipo de core, si tengo dos tipos de core, uno simple y otro complejo, necesito un compilador para que me compile las instrucciones que son para el complejo, otro compilador que me compile para las instrucciones con el simple, y estas cosas tendrían que estar mezcladas en el espacio de memoria, o sea, van a emerger otros problemas. Pero sinceramente es la forma que yo voy a tener de mejorar mi performance. La primera pregunta que me voy a hacer es que cuando yo haga un pipeline, ¿de qué profundidad tiene que ser ese pipeline? Es decir, ¿cuántas etapas pongo en el pipeline? ¿Pongo una etapa, dos, tres, cuatro, cinco, 20, 30? ¿Cuántas etapas pongo en el pipeline? Entonces lo que voy a tener lo que voy a tener que buscar es una forma de estudiar cómo encuentro un balance entre la performance y la cantidad de energía o la cantidad de vatios que yo gasto para una instrucción. Entonces voy a construir estas curvas que están acá. Fíjense en estas curvas que están acá. ¿No es cierto? En las abscisas van a encontrar el Final Four. El Final Four es una medida de delay. Esa medida de delay es independiente de la tecnología. Yo pongo una compuerta y la cargo con 4 compuertas, de ahí viene el for. Y la cargo con 4 compuertas y mido el delay que tiene. Entonces es independiente de la tecnología, o sea, puede ser TTL, puede ser CMOS, puede ser CMOS, puede ser cualquiera de ellas. Entonces lo que yo estoy diciendo, che, mira, este es el delay que tiene una compuerta que está cargada con 4 compuertas. A medida que yo me voy hacia la derecha, la cantidad de etapas, ¿no es cierto? La cantidad de etapas que tiene el procesador, o sea, el pipeline, va a ir aumentando. Fíjense, acá es como si yo tuviera un procesador, por ejemplo, con una sola etapa o con 2 etapas, y acá es que yo tuviera un procesador con 30 etapas, y acá como que yo tuviera un procesador con 16 etapas. Es decir, como que si fuera un triángulo y fueran aumentando las etapas, fuera aumentando la segmentación. Entonces ahora aquí yo voy a poner, ¿no es cierto?, el valor, el valor relativo al óptimo de 4 Final Four de lo que yo mida. Por ejemplo, yo voy a venir y voy a decir, bueno, mira, yo quiero ver esto que están los cuadraditos que están acá, que son los billones de instrucciones por segundo que ejecuta mi procesador. Evidentemente, mientras yo voy poniendo más etapas, voy a obtener más rendimiento y va a ir creciendo esta curva.
Hasta este punto, fíjense que en esta parte es como medio chato, o sea, acá hay un más o menos 5%, ¿no? Entonces esta parte es más o menos chata, pero después empieza a caerse, ¿no? Y esto se empieza a caer por dos motivos. Uno de los motivos es que los pipelines tienen que transferir la información desde un latch de una etapa a la etapa siguiente y eso me va a consumir una cantidad de energía, perdón, me va a consumir una cantidad de tiempo. Entonces la cantidad de tiempo que me va a consumir va a ser parecido a la cantidad de tiempo, o sea, va a empezar a ser significativo con respecto a la cantidad de tiempo, al delay que produce la etapa. Entonces va a empezar a notarse y va a empezar acá. Y además, mientras más profundo sea el pipeline, cada vez que se produzca un problema que yo tenga que vaciar el pipeline, por ejemplo, tenga un salto, tenga un salto, tenga una excepción o lo que sea, y yo tengo que vaciar el pipeline, voy a perder más cantidad de instrucciones, entonces la curva va a empezar a bajar. O sea, el pedazo de la curva que me interesa es esta, porque en esta está en pleno ascenso. Después viene acá los billones de instrucciones por vatio, que esto sí me interesa, y fíjense que estos son los triangulitos, y va cayendo, siempre va cayendo a medida que yo aumento mi pipeline. Y por supuesto, porque voy a gastar más energía, porque voy a tener más latch, voy a tener más tiempo entretenida la energía para una instrucción allá adentro. Entonces va a gastar, digo, es como que voy a tener más carga capacitiva, y me voy a gastar esa energía. Entonces esa energía va a ir haciendo que el denominador cada vez sea más grande, ¿no es cierto? Va a crecer más rápido que los billones de introducciones por segundo, que veíamos aquí que crecía, va a crecer más rápido, entonces va a disminuir. Fíjense que acá, pum, es como que se cae. Después voy a decir, bueno, yo me voy a hacer independiente, acá hay varios razonamientos que lo puedo hacer, pero este es el más sencillo. Me voy a hacer independiente de la atención, o sea, voy a poner los billones de instrucciones al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, billones de instrucciones al cuadrado es como que yo tengo la frecuencia al cuadrado, yo podría ponerla con la frecuencia al cuadrado, y en los vatios, como me aparece la frecuencia al cuadrado, se simplifica. Entonces fíjense que ahora yo he exacerbado los billones de instrucciones, ¿no es cierto? Es como que le he dado más peso a la cantidad de instrucciones, ¿no es cierto? O sea, lo he hecho más sensible y acá tengo los vatios. Fíjense que esta es este triangulito y esta curva viene muy bien hasta acá y acá se cae rápidamente, se cae rápidamente. ¿Sí? O sea que yo me doy cuenta que acá los vatios empiezan a ser más importantes y me la matan aun cuando yo he elevado al cuadrado los billones de introducciones. ¿Sí? ¿Los ven ahí? ¿Sí? Ve que se cae. Y los billones de introducciones al cubo le pasa algo parecido. Fíjense, es distinto. Empieza a subir, o sea, empieza a mejorarme, ¿no es cierto? Es más sensible, pero después en este momento se me cae. Entonces yo me doy cuenta que la mejor performance la voy a tener aquí, alrededor de este valor. Este es el mejor rendimiento que yo voy a poder encontrar de profundidad de pipeline para mi procesador con respecto al consumo de energía. Fíjense que he perdido un poco de rendimiento aquí. Pero claro, he perdido un poco de rendimiento cuando la derivada de la potencia crece mucho más que la derivada de los billones de instrucciones, ¿no es cierto? Por eso se cae acá. Yo me puse del otro lado. ¿Sí? Entonces es un criterio con el que yo puedo elegir la cantidad, la profundidad del pipeline. Entonces me queda una profundidad de 16, 17 de pipeline y con eso voy a obtener un buen rendimiento, un buen equilibrio entre consumo y cantidad de introducción. Por otro lado, si nosotros nos fijamos aquí los billones de introducciones por vatio, vamos a ver que tenemos los rombitos estos. ¿Sí? Fíjense que aquí, en este lugar, tengo mi mejor rendimiento. O sea, en donde más barato me sale una instrucción por vatio. ¿Sí? Entonces, en esta zona me voy a quedar cuando yo quiera hacer sistemas de embebido o sistemas que, ¿no es cierto? No me interesa la performance, porque la performance no es la peor, pero sí me interesa que no gaste energía. Entonces me voy a quedar de este lado. Podría sacrificar un poco de energía, ¿no es cierto?, en los superprocesadores, o sea, en equipos en donde, ¿no es cierto?, yo necesito performance y puedo disipar esa energía y además la puedo gastar, ¿no es cierto?, y irme un poco más aquí en esta curva. ¿Sí? Entonces esos van a ser mis criterios. Sistemas embebidos, ¿no es cierto?, van a estar de este lado. Sistemas de propósito general van a estar de este lado. Y sistemas en donde yo pueda sacrificar energía, ¿no es cierto?, me voy a poner de este lado. ¿Cuál es el espacio de diseño? Es decir, ¿cuáles son las técnicas que son efectivas
para manejar la potencia. Las técnicas más comunes y efectivas para manejar el tema de la potencia es el clocking gating. Esto ponemos, deshabilitamos el reloj de una parte del circuito, cuestión que los flip-flops, que no es cierto que ese circuito no está trabajando, esa secuencia no está trabajando, entonces lo que nos hacemos es que trabajan los flip-flops. Fíjense que los flip-flops al recibir los clocks, ¿no es cierto?, están trabajando y entonces están consumiendo energía. Diferente dominio de reloj en donde nosotros no necesitamos alta frecuencia, ponemos otro dominio de reloj, ponemos una frecuencia más baja. Acuérdense que la potencia nos aumentaba con el cubo de la frecuencia. Por ejemplo, nosotros podemos bajar la frecuencia de reloj de la calle. Cores simples, los cores simples nosotros vamos a ver que consumen mucho menos energía. Vamos a ver dentro de un par de filminas. La filmina que sigue ya lo explica. Voltage getting, ¿no es cierto? Los diferentes transistores en el diseño utilizan diferentes voltajes de umbral para automatizar el retardo y la potencia. Es decir, yo voy disparando a un umbral más alto, un umbral bajo, un umbral más bajo, entonces voy acelerando la velocidad a la que se propaga. Power getting, todas las unidades funcionales del procesador se desconectan de la fuente de alimentación, consumiendo así de forma efectiva cero energía. O sea, lo que hago es apagarlo. Voltaje dinámico y escalado de frecuencia. Tanto el voltaje como la frecuencia se varían dinámicamente. O sea, a medida que yo voy necesitando más velocidad, voy aumentando el voltaje y voy a poder tener más velocidad. Para lograr mejores compensaciones de potencia y rendimiento que las pueden proporcionar dinámicamente el escalado de frecuencia y el escalado de voltaje por sí solo. Nosotros en la filmina anterior hemos hablado de cores simples y también hemos venido hablando de cores complejos. Los cores simples, hagámonos esta idea, los cores simples son procesadores que lo que hacen es ejecutar instrucción por instrucción sin cambiarle el orden, sin especular, sin predecir si va a saltar, o sea, sencillamente la instrucción que se presenta yo la ejecuto. Los cores complejos son procesadores que lo que van a hacer es cambiar el orden, encontrar el mejor orden de ejecución. Además de encontrar el mejor orden de ejecución, voy a predecir si va a saltar o no va a saltar. Entonces voy a poner un montón de componentes para mejorar lo que es el paralelismo de instrucciones. Entonces, evidentemente, los cores complejos van a gastar voy a invertir mayor cantidad de transistores en un core complejo, van a gastar mayor cantidad de energía un core complejo que un core simple. Ahora viene la pregunta. ¿Cuándo me conviene poner un core complejo? ¿Cuándo me conviene poner un core simple? Entonces tenemos esta gráfica que está acá. Entonces en esta gráfica hemos representado cores complejos, ¿sí? Fíjense, cores complejos, un core, dos cores, cuatro cores, o sea, esta curva es para un core, esta curva es para dos cores, esta curva es para cuatro cores, complejo. Y core simple, esta curva es para un core simple, esta curva es para dos cores simples, esta para tres cores simples, para cuatro cores simples y esta para ocho cores simples. Fíjense que acá lo que estamos diciendo es el throughput, o sea, la productividad relativa. Evidentemente los cores complejos no voy a medir la productividad de la misma forma que los cores simples. Los cores simples, la productividad, digamos, la voy a medir por la cantidad de operaciones que se haga o la cantidad de transacciones que se haga por segundo. ¿Sí? Es decir, a ver, los cores simples me van a servir para hacer cosas en paralelo. Los cores complejos me van a servir para hacer cosas en paralelo, pero van a ser más adecuados para ser aplicados donde no haya paralelismo. Entonces acá tengo la potencia relativa que va a consumir. Fíjense que acá yo tengo un core simple, ¿no es cierto? Entonces fíjense que la cantidad relativa, el throughput relativo, por ejemplo la cantidad de instrucciones por siglo que va a producir es 0,5, o sea, me va a hacer media instrucción por siglo. En cambio, un core complejo me va a hacer, qué sé yo, 0,6, 0, va a llegar hasta 1, pero fíjense la potencia relativa. Este core simple, ¿no es cierto?, va a estar aquí y va a gastar 0,2 de potencia. Y este core complejo y va a gastar 0,5. Pero bueno, si me hace falta performance, bueno, la puedo obtener. No tengo uno solo, no tengo posibilidad de paralelismo, por más que el programa tenga paralelismo, el core complejo con energía me soluciona el problema de performance. Cuando ya tengo dos cores, fíjense que la cantidad, el rendimiento acá se duplicó, ¿no es cierto? Y acá
Si se fijan, también el rendimiento se ha duplicado, pero también la potencia, o sea, fíjense cómo la potencia, ¿no es cierto?, sigue siendo importante, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí la curva es más paradita porque por más que yo haga, no hay forma de mejorar, porque yo lo único que puedo es tener el paralelismo y, digamos, la performance la saco del paralelismo que tengo. Acá no. Acá si yo voy agregando cosas, ¿no es cierto? Voy consumiendo cada vez más, pero voy obteniendo más, mejor performance. Acá ya tengo 4. Fíjense que con 4, cómo se disparó aquí la potencia que consume, ¿no es cierto? Y el rendimiento y ya está muy cerca de 4 cores simples, siempre y cuando haya paralelismo. Aquí ya tengo 8, fíjense que con 8 cores simples yo mejoro mi throughput, ¿no es cierto? Alcanzo el mejor throughput que con 4 cores complejos, pero fíjense que la cantidad de energía que yo he consumido, ¿no es cierto?, es más o menos 4 veces, ¿sí? 4 veces, 420, ¿sí? 4 veces. Entonces, ¿qué conclusión saco? Que cuando yo no tengo paralelismo y necesito un tiempo de respuesta rápido y usar pocos cores complejos. Cuando yo tengo buen paralelismo y usar muchos cores simples, ¿sí? Entonces, eso me va a llevar a gastar menos energía. Ahora vemos qué pasa con el retardo adentro de un chip, ¿no?, cuando cambia la tecnología. O sea, acá tenemos la evolución de la tecnología y acá tenemos distintos tipos de retardo, ¿no? O sea, el retardo de una gate, un Funnel 4, de esa tecnología en particular, una conexión local, una conexión global, con repeat y una conexión, ¿no es cierto?, global sin repeater. Fíjense en cómo, digamos, la primera, el gate delay, ¿no es cierto?, siempre, ¿no es cierto?, ha ido disminuyendo, ¿sí? Ahora fíjense aquí con la interconexión, ¿no es cierto?, de metal, también disminuyó y se ha mantenido constante aquí a pesar de cambiar la tecnología. Ahora fíjense en lo que pasó con la interconexión global, ¿no?, ¿sí?, con los repeaters. Yo necesito, pues, porque la sin repeater aumenta astronómicamente y la con repeater no. Fíjense qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Lo que está pasando es que yo, para alcanzar la misma cantidad de transistores, para alcanzar la misma cantidad de distancia, necesito atravesar mucha mayor cantidad de transistores. Necesito atravesar mucha mayor cantidad de compuertas. Entonces fíjese cómo sube. Entonces esto parecería que soluciona el problema, pero no olvidemos que esto tiene un costo, porque tengo repeater y al tener repeater voy a gastar energía. Ahora miremos esta curva que también son para 16, para 8 Funnel 4 o una proyección, una CIA. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente, que aquí yo tengo la tecnología de nuevo y aquí tengo una fracción del chip que yo alcanzo en un ciclo. O sea, ¿qué porcentaje del chip alcanzo? O sea, cuando tenía 200 nanómetros alcanzaba todo el chip en un ciclo. Pero fíjense cómo a medida que la tecnología fue mejorando, ¿no es cierto?, yo alcanzo mucho menos partes de un chip, es decir, necesito atravesar muchos más dispositivos. Fíjense en que evidentemente al disminuir el tamaño o al disminuir las delgas de los conductores, ¿no es cierto?, se comportan como líneas de transmisión, y al aumentar la frecuencia se comporta como línea de transmisión, y yo voy a alcanzar mucho menos de un chip. Fíjense que acá estoy alcanzando el 10% y acá no estoy alcanzando el 5% del chip en un ciclo. Fijémonos aquí en la ley de Moore. Estos son los retos que nosotros tenemos hoy en día. Observemos esta curva. En este lugar, nosotros en las abscisas lo que estamos viendo es la pérdida, es decir, cómo aumenta la pérdida normalizada. Y aquí, cómo aumenta la frecuencia. Nosotros sabemos que la pérdida tiene una relación con respecto a la frecuencia en forma cúbica. Entonces fíjense que lo que estamos viendo aquí es un hiperbolograma que nos han cambiado los ejes de coordenadas. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no podemos subir indiscriminadamente la frecuencia sin que la cantidad de vatios de disipación aumente cúbicamente. Acá hay otro problema, que es que a medida que nosotros vamos disminuyendo la juntura, el tamaño de la juntura, o sea que a medida que vamos mejorando la tecnología, nosotros vamos encontrando lo que se llama soft error.
Entonces, el ratio, ¿no es cierto?, la cantidad de software es relativo, ¿no es cierto?, que vamos teniendo va aumentando logarítmicamente. Fíjense como acá yo tengo, acá tengo una curva exponencial y acá tengo una lineal, entonces va aumentando exponencialmente. Ahora, ¿por qué se producen? ¿Por qué se producen estos errores? Estos errores son software error que son derivados de que partículas ionizadas impactan contra la juntura. Lo que pasa es que el tamaño relativo de la juntura con respecto a la partícula, con respecto a la carga de la juntura, con respecto a la carga de la partícula, empieza a ser significativa. Entonces empieza a generar errores. Entonces va a ser un error de software. En el próximo ciclo probablemente ese error no esté, pero ese error probablemente se haya propagado y haya generado una avalancha de errores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer hardware para cubrirnos, para prevenir ese tipo de errores. Esto que parece una cosa insignificante cuando uno coloca un procesador o un dispositivo de muy alta densidad de transistores, lo que va a suceder es que algunas partículas ionizadas se van a escapar y nos van a golpear. Entonces, ¿en dónde pasa esto? Y entre un reactor nuclear, en un avión volando a muy alta altura, en un satélite, etc. Fijémonos en este otro problema, que es el problema que nos apareció alrededor del 2004. Nosotros veníamos muy tranquilos, aumentando nuestra performance, ¿no es cierto?, de nuestro procesador. Entonces nosotros podíamos tener la expectativa de que nuestro software el año que viene o dentro de 2 años iba a correr al doble de velocidad, dado que el procesador iba a correr al doble de velocidad. Pero resulta que a partir del 2004, a partir del 2005, eso no pasó más, y lo que sucedió es que empezamos a poner multicore. Entonces, para que nuestro software corra a mayor velocidad, nosotros tenemos que tener multihilo, multiprocesos, etc. Tenemos que empezar a explotar el paralelismo. ¿Por qué? Porque resulta que en este punto estuvo el quiebre de potencia, es decir, nosotros no podemos seguir incrementando la densidad de potencia. El otro problema que tenemos es el white delay, es decir, el delay que se produce por las interconexiones adentro de las celdas en una FPGA o en un procesador. Fíjense cómo el delay ha aumentado, que es lo que veíamos hace un ratito, que es el tiempo en alcanzar un porcentaje del procesador en un ciclo. Recapitulemos un segundo y fijémonos dónde realmente estamos parados. Fijémonos que los niveles de descripción y diseño de un computador. Entonces, lo que nosotros vamos a ver que, digamos, que cada uno de los superconjuntos va englobando cada uno de los subconjuntos que son los niveles inferiores. O sea, lo vamos a ver como si fueran capas. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver son las aplicaciones, o sea, lo que es la ofimática, las comunicaciones, el diseño, el multimedia, los juegos. Después vamos a ver los lenguajes, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener el COBOL, el Java, el BEXI, el Modular, el Pascal, etc. Vamos a ver el sistema operativo, que nosotros hemos centrado en él, que es la gestión de memoria, la gestión de procesos, de archivos, la compilación, el linkeado, la ubicación de los programas y la relocalización del programa. La arquitectura del repertorio de instrucciones. Esto es lo que nosotros veníamos diciendo que es lo que ve el programador. Es decir, es ELISA, es la arquitectura del procesador. Lo que ve son registros. Vamos a ver en esta asignatura que estos registros esencialmente existen, pero no de esta forma en que se lo estamos presentando al programador. El programador los va a ver con el efecto, con la idea de que tenga un modelo abstracto del sistema para poder programarlo, ¿sí? Acá tenemos un pequeño lacito hecho en Assembly, acá tenemos registros de estado, contadores de programa y los registros de propósito general. Después vamos a ver la organización del hardware, es decir, cómo ponemos cada uno de los módulos y cada uno son interconectados y cada uno de ellos interactúa uno con el otro y cómo se definen las interfaces entre ellos. Después tenemos los circuitos digitales y finalmente el sistema físico, que es lo que hemos estado mirando con los solos objetos de ver cómo genera calor y cómo eso interfiere en nuestro procesador final.
Como dijimos en la filmina anterior, este nivel, el nivel físico y el nivel electrónico, en realidad el nivel físico, nos interesaba esencialmente para lo que es la temperatura y también para el delay. ¿Sí? Es decir, lo que estamos diciendo que este nivel, ¿no es cierto? Estos dos niveles nos interesaban, es decir, por la temperatura, por la disipación y por los delays que se producen, ¿no es cierto?, entre en la comunicación, en la transferencia de información entre una comportile que sigue. Ahora fijémonos qué es esto de las capas. Fíjense, cada nivel, ¿no es cierto? O sea, nosotros hemos dicho de las capas, cada nivel se caracteriza por un elemento de entrada, es decir, yo tengo un elemento de entrada a este nivel, o sea, de alguna forma, ¿no es cierto? Esto está esperando que alguien mande una información. Es decir, disponible para el diseño a nivel que el proceden del nivel inmediato inferior. Y un elemento de salida, es decir, objetos de diseño en un nivel y distancia del nivel inmediato superior. Entonces, fíjense que la metodología de análisis y síntesis de los elementos de salida en términos de los de entrada. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo? Yo realizo un análisis, ¿no es cierto? Ese análisis tiene una especificación y luego hago una síntesis y esa síntesis tiene una implementación. ¿Sí? Cada uno de esos niveles lo que hace es exactamente eso. Fíjense en por qué es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que, ¿no es cierto? Acá me va a entrar una especificación, me va a estar entrando algo. Y acá me va a estar saliendo una implementación. ¿Sí? Una especificación, me va a salir una implementación. Fíjense que acá hay otro caso en donde yo con los módulos estoy especificando, ¿no es cierto?, un módulo que tiene entrada y salida, no confundir eso con lo que estoy diciendo, hago una síntesis, obtengo esta configuración de compuerta que implementa este módulo y el análisis de esto me lleva de vuelta a este módulo. Fíjese, síntesis, obtengo, lo sintetizo, hago lo que tengo la composición de las compuertas de lo que va a realizar esta función. Yo cuando hago un análisis de esta función logro generar este modulito que está aquí. ¿Esto para qué me sirve? Y me sirve para entender, para ir aplicando este concepto de análisis y síntesis a través de todas estas capas y en lograr comprenderlo. ¿Cuáles son las capas que nos interesan a nosotros? Y nos interesa la de arquitectura, la transferencia de registro y la lógica. Estas son las capas que nos interesan. Continuamos con la ley de Moore, que es lo de la tendencia, lo que a nosotros nos interesaba para determinar cómo iba a progresar una determinada tecnología. Nosotros habíamos dicho, habíamos insinuado a lo largo de nuestras charlas, que no todas las cosas, es decir, no todos los componentes iban a evolucionar de la misma forma. Entonces, en el resumen de la evolución de las tecnologías de implementación, fijémonos que podemos distinguir la lógica, la memoria, la de RAM, la Dynamic RAM y los discos. Fíjense que su capacidad, la capacidad de la lógica, se multiplica, ¿no es cierto?, por 2 cada 3 años. Ya no es lo mismo que cuando hablamos de la cantidad de transitores que se multiplicaba por 2 cada año, ¿sí? Nosotros ahora estamos, perdón, cada 18 meses. Nosotros lo que estamos diciendo es que cada 3 años la lógica se multiplica por 2. La memoria se multiplica por 4 en 3 años y los discos se multiplican por 2 en un periodo de 3 años. Eso no es lo que tenemos que estar distinguiendo, por cuánto se multiplica y en qué periodo se multiplica. Fíjense que la velocidad de latencia se multiplica por 2 en 3 años, por 2 en 10 años en una memoria y por 2 en 10 años en un disco. La velocidad, ¿no es cierto?, la latencia no es lo mismo. Ahora vamos a ver una filmina que nos va a mostrar cómo es este tema de la latencia y el ancho de banda, ¿no es cierto?, en los distintos dispositivos, cómo se multiplica. Uso de los computadores. La capacidad de memoria necesita crecer entre 1,5 y 2 por año, más bits para direccionamiento. Entonces, fíjense que eso es lo que crece, o sea, es lo que necesita crecer y estas son las cantidades que necesitamos nosotros para direccionar. La programación en RAM, los compiladores, la programación en RAM, los compiladores son fundamentales, son la interfaz entre las aplicaciones y el computador, y también crecen y no crecen de la misma forma. Una arquitectura debe ser diseñada para soportar el paso del tiempo. Fíjense que una cosa muy importante es decir, che, yo tengo una arquitectura, ¿esta soporta el paso del tiempo? Fíjense que acá aparece
una 360 que fue creada en 1964, ¿sí? Acá aparece un X86 que fue creado en 1978, aparece un Spark que fue creado en 1992. Entonces uno dice, bueno, pero la X86 no, la X86 es vigente, con un i7 uno lo está corriendo. ¿Y qué pasa con la 360? Y la 360 se llama Z11 y es un procesador que hoy todavía está corriendo. Y el SPAC todavía hay procesadores corriendo. Entonces fíjense cómo estas arquitecturas se han perpetuado a través de los años. ¿Y qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que ha cambiado? Esencialmente lo que ha cambiado de ella es su microarquitectura, pero no su arquitectura. Observemos esta curva que está aquí, que lo que tiene en las abscisas, ¿no es cierto?, es la latencia, es la latencia relativa. Lo que tiene las ordenadas es el ancho de banda. Fíjense que son dos, ejes logarítmicos, es decir, 10, 100, acá tengo 10, 100. O sea que estas curvas que están acá serían exponenciales. Ahora, fijémonos otra cosa más para describir la curva. Acá hay una recta, esta recta lo que digamos, es una recta que vendría a ser si las dos curvas tuvieran la misma escala, a 45 grados y nos dividiría la- el cuadrante en dos. Lo que pasa es que no lo divido en dos partes exactamente iguales porque tenemos una escala aquí en las ordenadas, ¿no es cierto?, que es el ancho de banda, porque el ancho de banda crece mucho más rápido que lo que crece la latencia en un procesador o en una memoria o en un disco, en lo que sea. ¿Sí? Entonces por eso hemos puesto las escalas de esta manera. Entonces, ¿y ahora qué queremos ver? Bueno, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo ha crecido la latencia y cómo ha crecido el ancho de banda en los últimos 20 años? Claramente ha crecido más el ancho de banda que lo que ha crecido la latencia. Es decir, la latencia ha ido mucho más lenta que lo que ha ido el ancho de banda. Ahora fijémonos en otra cosa, como son estos los últimos 20 años, y si tomamos el procesador vamos a ver que la curva tiene varios puntos, y esos puntos son los distintos procesadores que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Entonces son los hitos, esto es lo que ha sucedido. Esto es un periodo de tiempo. ¿Y cuál es el periodo de tiempo? Y los periodos de tiempo, por ejemplo, en el disco son los periodos de tiempo que yo puse en esta filmina que está, esta filmina que está aquí. Estos son los periodos de tiempo. Por ejemplo, en el disco, ¿no es cierto?, se multiplicó por 2 en el lapso de 3 años y la latencia y la velocidad se multiplicó por 2 en el lapso de 10 años. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo que están aquí? Estos son periodos de 2, de 3, de 10 años, de lo que sea, de lo que corresponda al procesador, lo que corresponda al disco o a la memoria. Ahora bien, esto claramente me está diciendo que yo puedo esperar que la latencia aumente mucho más lento que lo que aumenta el ancho de banda. Y esto es cierto porque para aumentar el ancho de banda lo que yo tengo que poner esencialmente son más recursos, más elementos en la estructura. Por ejemplo, yo quiero aumentar el ancho de banda de un bus, lo único que tengo que hacer es poner más cables para que ese ancho de banda aumente. En cambio, si yo quiero mejorar la latencia, si quiero disminuir el tiempo de propagación entre un lugar y otro de un bus, y ya la cosa no es la misma, es mucho más costoso y no depende de lo que yo haga. Entonces, muchas veces en el bus probablemente no se note mucho, pero sí se va a notar mucho cuando yo tengo, por ejemplo, un multiplicador. Cuando yo tengo un multiplicador, si yo mejoro el algoritmo, probablemente mejore la latencia. Si yo mejoro la tecnología, o sea, la tecnología soporta velocidades más altas, y bueno, va a mejorar la latencia. Entonces, digamos que aquí es como que el ancho de banda va a aumentar más bien por el esfuerzo que hagamos en poner esta infraestructura, y aquí la latencia va a aumentar más bien por el esfuerzo que hagamos en poner conocimientos sobre materiales o sobre algoritmos. Ahora, si esto que está acá es un periodo, por ejemplo, para un disco de un periodo de 10 años, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que sea un periodo, supóngase que acá tengo 1, 2, 3 hitos o 4 hitos, son 5 años para cada uno para analizar 20 años, ¿no es cierto?
Entonces uno dice, bueno, yo estoy aquí, estoy justo cuando acaba de salir, o sea, en el momento que acaba de salir un disco. ¿A quién se lo compro? Y lo más probable es que se lo tenga que comprar a el que sea líder en la fabricación de discos. Por ejemplo, si se tratara de una red, se la tendría que comprar, qué sé yo, no sé, a Cisco, porque yo me sé que Cisco es un líder. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que existen dos tipos de empresas, una que son los líderes y otras que son los seguidores. ¿Sí? Entonces, digamos que cuando una tecnología está no muy madura o está recién aparecida, o sea, está recién nacida, más bien me conviene adquirirla de un proveedor que sea un líder. ¿Sí? Y ahora cuando una tecnología está madura, ya los seguidores van a haber aprendido, ¿no es cierto?, cómo esa tecnología se hace, cómo esa tecnología se desarrolla, y probablemente también los tenga que considerar. A ver, es un criterio, no es una ley, es un criterio. Me sirve para saber por dónde buscar, no me sirve para tomar una decisión. Pero sí tengo que entender qué significa una tecnología madura y qué significa una tecnología incipiente. Eso quiere decir que a una tecnología incipiente la acaba de desarrollar alguien, acaba de salir al mercado y puede tener errores. ¿Sí? Es de esperar que el desarrollador, ¿no es cierto?, tenga más conocimiento sobre esa tecnología y la cantidad de errores que tenga sean mucho menores para los elementos fabricados por él. En cambio, un seguidor probablemente no tenga los recursos para invertir y para hacerlo en ese plazo, pero sí a un más largo plazo. Entonces eso quiere decir que una tecnología está más madura. Hay muchos proveedores que tienen el conocimiento para llevarla adelante. Veamos qué es el rendimiento. Para entender el rendimiento nosotros tenemos que entender dos cosas. Primero, la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad a la que se realiza una determinada tarea. Y luego el throughput, ¿no es cierto? El throughput que es decir, la cantidad de tareas por unidad de tiempo que se realiza. Para entender esto, nosotros vamos a poner un ejemplo en estos conceptos, ¿no es cierto? Que son un Boeing 747 y un Concorde. Si bien ninguno de estos dos aviones está en operación ya, el 747 lo sacaron de operación y el Concorde también lo sacaron de operación. Pero fíjense que este es el tiempo que el avión tarda en ir de Washington a París. Este es el delay que tiene, es decir, el tiempo de respuesta a la velocidad a la que el avión va desde Washington a París. El de Washington a París, el Boeing, tarda 6,5 horas y el Concorde tarda 3 horas. Evidentemente es mucho más rápido un Concorde que un Boeing. La velocidad son 970 km por hora, la velocidad del Boeing, y 2160 km por hora del Concorde, era macho 1 y pico. ¿Sí? Entonces fíjense en que este avión es mucho más rápido que el Boeing, pero la cantidad de pasajeros que transporta el Boeing son 470 y la cantidad de pasajeros que transporta el Concorde son 132. Ah, no es lo mismo, este transporta 4 veces más pasajeros. Entonces fíjense en que el throughput sería la cantidad de pasajeros por hora, ¿no es cierto? La cantidad de pasajeros por hora que yo transporto, es decir, yo tengo 455.900 pasajeros, ¿no es cierto? Mientras que en el Concorde tengo 285.120. Es decir, el throughput del Boeing es mucho más alto, pero la velocidad del Concorde es mucho más alta. Entonces, este es el tiempo de respuesta, esta es la cantidad de trabajo que hacemos por unidad de tiempo. Fíjense, el tiempo de ejecución, tiempo que tarda en completar una tarea. Tiempo de respuesta, latencia, es decir, desde que yo pido algo hasta que se me da ese algo que yo he pedido. Rendimiento, performance, tarea por hora, o por día, o por año, por lo que sea. X es n veces más rápido que Y, significa que el tiempo de Y, el tiempo de X, la performance de X, la performance de Y, hago la relación y digo, che, este es más rápido que este otro. ¿No es cierto? El TJ, ¿no es cierto?, incrementa el rendimiento.
Sí, ¿entendemos la idea? Una cosa es el tiempo de respuesta, otra cosa es la cantidad de tareas que yo hago por unidad de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es mejor? No sé, depende de lo que me haga falta. Efectivamente, si nos hacemos la pregunta ¿cuál es mejor? Depende de cuál nos haría falta, pero la respuesta no es así, no es esa la pregunta. ¿Qué es lo que yo necesito? Es la pregunta. Lo que yo necesito es mandar un mensaje muy chiquito y rápido o mandar muchas operaciones en un tiempo determinado y me interesa obtener un promedio importante. Bueno, ese es el criterio, ese es el criterio. Necesito un tiempo de respuesta rápido. Bien, estoy en un sistema de tiempo real y necesito una respuesta rápida y lo haré con un Concord. Estoy en un sistema de base de datos y necesito organizar muy muchas tuplas o hacer un join, ¿no es cierto?, con muy muchas tuplas y tengo un determinado tiempo para hacerlo. Sí, bueno, necesito volumen, bárbaro. Tengo paralelismo, bien. No tengo paralelismo, necesito tiempo de respuesta rápido, necesito un Concord. Tengo paralelismo, tengo un tiempo de respuesta, tengo un tiempo importante, tengo mucho paralelismo y no me hace falta el tiempo de respuesta individual, el tiempo de cada individuo, bien, un void. Me hace falta el tiempo del grupo, el tiempo de respuesta del grupo. Hablemos sobre el rendimiento, ¿sí? Entonces, la medida del rendimiento, en general nosotros lo que estamos preocupados es por el rendimiento que tiene una aplicación. Pero si bien nos preocupa el rendimiento que tiene una aplicación, nos preocuparía también cómo mejorar el rendimiento que tiene esa aplicación. Evidentemente el rendimiento que tiene una aplicación es una composición de muchos rendimientos distintos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir es la respuesta, es por medio, por hora, por segundo, operaciones por segundo, tiempo por operación. ¿Sí? Es decir, ¿cómo quiero medir el rendimiento de la aplicación? ¿Sí? Para yo implementar una aplicación, evidentemente necesito un lenguaje. Entonces, el rendimiento de la aplicación, de alguna forma, va a estar impactado por el lenguaje. No va a ser lo mismo si yo un algoritmo lo implemento en Java, que lo implemento en C, o lo implemento en Python, por más que lo implemente en la misma máquina. El compilador, a ver, no es lo mismo que yo compile con un GCC que yo compile con un compilador de Intel. Evidentemente el compilador también va a entrar en juego en el rendimiento, o sea, no solo el lenguaje, sino que el compilador. Entonces ahora ese programa que yo acabo de hacer se va a ejecutar, ¿no es cierto?, en una determinada arquitectura y esa arquitectura va a tener un tiempo de respuesta de instrucciones por segundo. O sea, millones de instrucciones por segundo. ¿Sí? Esas operaciones también puede ser que nosotros tengamos que dividir la cosa, es decir, no es lo mismo los millones de instrucciones por segundo en números enteros o en entero que en puntos flotantes. O sea, las arquitecturas evidentemente no son iguales, es decir, hay arquitecturas que están hechas para ejecutar puntos flotantes y hay arquitecturas que están hechas para enteros. Entonces, el ISA es importante. Evidentemente esto va a estar impactado por los data paths, ¿no es cierto? Es decir, cómo sean los caminos de los flujos de datos adentro del procesador, ¿sí? Y el control, es decir, cómo yo los controlo, ¿sí? Megabyte, terabyte por segundo se van a transferir, se van a operar, ¿no es cierto? Voy a tener unidades funcionales que van a realizar operaciones, búsqueda, transferencia de datos, lo que sea. ¿Sí? Y esto en el fondo va a estar implementado por transistores y cables. ¿Sí? Y ahí va a haber una frecuencia, ¿no es cierto?, a la que van a operar estos transistores, cables y estas componentes. Bien, es decir, la composición que me va a dar el rendimiento de mi aplicación, hay un montón de componentes que todos ellos van a interactuar. Evidentemente con esto yo podría conformar una ecuación y con esta ecuación ver cuál cosa yo puedo realmente mejorar y cuál cosa no. A ver, para hacer un análisis, ¿no es cierto? Estos elementos son importantes. Para determinar algo, yo tendría que tener un benchmark, un programa que, digamos, corriera esa aplicación y encontrara cuáles circunstancias en esa arquitectura, esa aplicación, mejor corre. ¿Sí?
Entonces, a ver, y además tendría que poder prever con algunas mediciones hechas sobre algunas arquitecturas, dado que yo no las tengo y pretendo que mi aplicación corra ahí, ¿no es cierto? Porque la estoy evaluando para comprarlas o para obtenerlas, ¿no es cierto? Y poder determinar si realmente mi aplicación va a tener la performance que yo espero en esa arquitectura. A ver, yo espero dos cosas. Una de las cosas que espero es medir y poder refinar los componentes o la configuración de mi arquitectura para obtener la mejor performance. La otra cosa es poder determinar cuál sería la arquitectura posible con las medidas que yo tengo de esas arquitecturas para poder elegirla, seleccionarla y comprarla para poder correr mi aplicación.